Qué bueno que podemos seguir conversando acerca de lo que Dios tiene para nosotros en su palabra, para nosotros que estamos viviendo en este tiempo. Consideramos el tiempo del fin y cómo Dios nos está llamando para que seamos fieles en aquellas cosas que son necesarias para este tiempo. Seguramente ustedes ahí donde están ya estuvieron conversando sobre este asunto y el tema estaba basado en el libro de Segunda de Reyes capítulo 6 y capítulo 7. Seguramente ustedes ya repasaron, ustedes estuvieron conversando sobre esto, y aunque la historia parece un poco tétrica, un poco difícil de entender, creo que vale la pena ilustrar cómo Dios nos está llamando para que nosotros seamos fieles también en un momento difícil de la historia de la humanidad. Solo para repasar, ustedes escucharon, ustedes leyeron allí en sus Biblias, allí en Segunda de Reyes capítulo 6, que el rey de Siria había reunido todo su ejército para sitiar una ciudad. Esta ciudad era la ciudad de Samaria. Y ustedes saben que en ese momento el profeta que estaba ejerciendo su ministerio era el profeta Eliseo. ¿Qué fue lo que sucedió en ese contexto? Por causa de ese sitio o de ese cerco de la ciudad de Samaria, el ejército sirio ahora no dejaba entrar y salir nadie, y eso significaba que el pueblo que estaba viviendo dentro de la ciudad estaba pasando hambre, mucha hambre. ¿Saben? Asusta el solo hecho de leer esta parte del texto bíblico con algunos detalles que se dan. Ahora, cuando Dios cuenta algo en su palabra es porque Dios está interesado en que nosotros saquemos algunas enseñanzas. Seguramente si ustedes están con niños ahí, hasta fue difícil leer el sermón de esta mañana. Y bueno, sin embargo, yo creo que vale la pena repasar algunos puntos que son interesantes. Primero, el primer punto que es interesante es hasta dónde había llegado el hambre. El hambre había llegado a tal punto de que se vendía el estiércol de paloma para comer. O una cabeza de burro también era vendida, o de asno era vendida para que una persona pudiera hacer una comida para su familia. El hambre, la sequía era tan terrible que el pueblo de Samaria llegó un momento en el cual que llegaron a vivir del canibalismo. Ustedes conocen la historia y la han visto seguramente aquí. El rey estaba paseándose, dos mujeres se acercan y una de las mujeres le dice al rey: «Oh rey, hay un problema entre nosotras. Nosotros teníamos hijos y una de nosotros dijo, vamos a comernos hoy tu hijo, mañana nos comeremos mi hijo. Y ahora no quiere entregar su hijo para que podamos comerlo». Es terrible la situación. La situación es completamente tétrica, asustadora. Sin embargo, esa era la situación en la cual estaba viviendo el pueblo de Samaria. Dice el texto bíblico que el rey se rasga las vestiduras. Y cuando se rasga las vestiduras, él dice: yo quiero que lo llamen al profeta Eliseo, porque él es el culpable de todo esto. Cuando los mensajeros van a donde está Eliseo, el profeta profetiza algo muy interesante y les dice: mañana ustedes van a tener tanta comida en abundancia, que la comida que ustedes están vendiendo hoy, la harina y todo eso que ustedes hoy no tienen, que no pueden vender, todo eso va a valer nada. De esta manera, el profeta profetizó lo que Dios iba a hacer al día siguiente con Samaria. Algunos no creyeron, otros creyeron. Ahora, lo que me llama la atención es que en el capítulo 7 aparecen unos protagonistas desconocidos. ¿Quiénes eran estos protagonistas desconocidos? Eran leprosos. Estaban a la puerta de la ciudad y también estaban pasando hambre como quienes estaban dentro de la ciudad. Los leprosos, parias de la sociedad. Los leprosos, excluidos de la sociedad. Los leprosos, dice el texto bíblico allí en el versículo 1, el versículo 2 y 3, que ellos estaban en ese momento esperando la muerte. Allí en el final del versículo 3 dice: ¿por qué estamos aquí esperando la muerte? Literalmente, ellos también, de la misma manera que quienes estaban adentro, estaban esperando la muerte. Solo que tomaron una decisión y la decisión fue la siguiente. Ellos dijeron: vamos a salir de esta situación y vamos a ir a buscar comida al campamento de los sirios. Si nos matan ellos, morimos. Si nos quedamos aquí, vamos a morir también. Y si entramos dentro de la ciudad, vamos a morir de hambre. De todas maneras, vamos a morir. Entonces, vamos al campamento de los sirios. Ellos fueron. Y cuando fueron, algo milagroso sucedió. Los sirios habían dejado su campamento y se habían ido. Y habían dejado todos: tienda, comida, ropa, joyas. Los leprosos, contentos de tanta felicidad, empezaron a comer
empezaron a guardar ropa, empezaron a guardar comida, empezaron a guardar joyas. Solo que en un momento dado, versículo 9, ellos dicen, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias y nosotros estamos quedándonos callados. Hoy es día de grandes noticias y nos estamos quedando callados. Ellos ahora ya habían comido, tenían todo lo que querían y sin embargo dicen, no nos podemos quedar callados. Son buenas noticias las que tenemos que salir de este lugar y compartir las noticias. Ellos fueron, comunicaron las noticias al rey, comunicaron la noticia a todas las personas salieron de la ciudad y fueron a buscar la comida que tanto anhelaban. Repito, esta historia parece un tanto tétrica, pero si está en la Biblia es porque tiene una enseñanza para nosotros. Sabes, en cierto sentido, de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, lo dice en Gálatas también, nosotros estamos viviendo en el fin de la historia de la humanidad y cada vez está siendo peor. ¿Saben? Hay hambre espiritual, tanto hambre espiritual que este mundo está yendo camino abajo, cuesta abajo, hacia la autodestrucción. Mis queridos, nosotros estamos de la misma manera sitiados, nuestro mundo está sitiado de la misma manera que estaba sitiada Samaria en aquella época, solo que nosotros no estamos sitiados, no estamos cercados por instrumentos humanos, por reyes humanos. Es Satanás, el príncipe de este mundo, quien está cercando nuestro mundo y nos hace morir en la miseria del pecado. Sin embargo, Jesús, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de este mundo, muy pronto vendrá a rescatarnos. Muy pronto vendrá para solucionar el problema del pecado. Porque Él ya vino y Él dijo, yo soy el pan que da vida. Yo soy el pan que sacia el hambre de las personas. Yo soy esa agua viva que doy vida a aquel que tiene sed. Aunque este mundo, al igual que Samaria, está camino a la autodestrucción, muriendo de hambre y de sed espiritual, Dios está llamando a algunos leprosos. ¿Y quiénes son esos leprosos? Esos leprosos somos tú y yo que tuvimos el privilegio de conocer a Jesús y aceptarlo como Salvador personal a través de su palabra. Tú y yo, en cierto sentido, pecadores como somos, Dios nos dio el privilegio de encontrar la comida espiritual que sacia todo hambre. Dios nos dio el privilegio de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Dios te dio el privilegio a ti, que estás sentado en este momento del otro lado. Dios te dio recursos, te dio talentos, te dio condiciones, te dio influencias para que puedas ayudar a otros a salir de esa situación de pecado. Dios hoy te está llamando y te está llamando para que seas fiel como nunca antes. Dios hoy te está llamando para que tú cuentes las buenas nuevas. ¿Sabes? Jesús dijo en una parábola que el reino de los cielos, Mateo 25, era como un hombre rico que llamó a sus siervos y dio talentos, dio monedas, dio recursos, a unos 5, al otro 2 y al otro 1. 2 de ellos multiplicaron lo que Dios les había dado, lo que aquel gran hombre le había dado de la parábola. Solo que uno de ellos se escondió para sí mismo aquel recurso, no lo compartió, no lo usó, no entregó las buenas nuevas. No fue útil al reino de los cielos, no fue útil al reino de Dios, no compartió el Evangelio y las buenas nuevas. Queridos, si Dios nos rescató, si Dios nos salvó del hambre, ahora Dios nos está pidiendo que nosotros también rescatemos a otros de la miseria de este mundo. Yo quiero desafiarte el día de hoy para que tú también tomes una decisión. La decisión que quiero invitarte que tomes el día de hoy tiene que ver con 3 cosas. La primera, vivimos en un mundo de pecado y Dios llamó a leprosos para que esos leprosos puedan llamar a otros. Tú eres un leproso, somos leprosos espiritualmente hablando y Dios nos está llamando para que comuniquemos las buenas nuevas. Y en tercer lugar, Dios te dio el privilegio de tener un poco más que los otros. Te dio talentos, te dio recursos, te dio tiempo y te dio influencia. Dios está llamando a su pueblo para que seamos fieles en este tiempo de la historia de la humanidad, para que comuniquemos el mensaje como nunca antes, para que usemos nuestros recursos, nuestros talentos, nuestro tiempo y nuestra influencia para terminar la obra de la predicación del Evangelio a un mundo que está pereciendo en el pecado. Mi pregunta es la siguiente: ¿vas a seguir sentado allí
¿O vas a decir como aquellos leprosos, hoy es día de buenas nuevas, necesito levantarme y comunicar el mensaje para que más personas puedan tener el pan de vida y el agua que sacia toda sed? Te desafío en este momento para que entregues tu vida a Dios, seas fiel a Él. ¿Podemos orar juntos? Cierra tus ojos donde estás y vamos a hablar con Dios y entregarles nuestras vidas a Él. Señor Jesús, Padre nuestro, te agradecemos en este momento porque tú nos llamas en este momento de la historia de la humanidad para que seamos fieles en la implementación y el uso de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestro talento y de nuestra influencia para terminar la obra de la predicación del Evangelio, querido Dios. Sabemos que vivimos en tiempos solemnes y por esa razón queremos pedirte que nos uses, Señor, como nunca antes, para ver milagros en nuestros días siendo usados por tu mano poderosa. Querido Dios, úsanos, nos entregamos a ti, de corazón te pedimos esto y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.